y inmediatamente corones tu montaña, que sería ese sueño, ubica otra montaña para seguir escalando. No importa si es más alta o más chiquita, pero la vida es una cordillera y no podemos detenernos. La frase, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Sean todos bienvenidos a un episodio más de En la Montaña Podcast. No tengo palabras, estoy muy emocionado por la persona que tenemos en el día de hoy como invitados. Es un honor, es un privilegio. Cuando me enteré que aceptó la invitación, no supe cómo reaccionar, no supe qué hacer. Verdaderamente que aún teniéndolo al lado mío, sigo un poquito nervioso, por eso no me aseguraré de que no salga mucho en la cámara. Bueno, les comento que tenemos el privilegio de tener con nosotros al primer dominicano, o uno de los primeros dominicanos, porque fueron 3 que subieron en esa expedición al Monte Everest. En el 2011. En el 2011. Entonces, queridos montañeros y no tan montañeros, tenemos con nosotros el día de hoy a Iván Gómez. Iván, bienvenido. Se nos dio ya. Exacto. Por fin aquí con nosotros, de verdad, agradecido grandemente de que haya aceptado nuestra invitación, de que podamos conocer un poquito más sobre usted. No, yo feliz de estar aquí y primera entrevista que creo que voy, que es exclusiva del montañismo. Wow, ¿sí? O sea que te felicito por la iniciativa. Gracias, muchas gracias. Y esa es la idea. Formar, educar y llevar a toda la audiencia montañista, pues, no solamente lo que la montaña tiene para ofrecer, sino que también pueda aprender de otras experiencias. Y qué mejor y qué más grande privilegio de tenerle a usted con nosotros. O sea, primer dominicano en escalar el Monte Everest. Como le dije antes de empezar, hice una gran tarea. Vi todas sus entrevistas. ¿Cómo? Sí, o sea, conozco su historia ya de principio a fin. Lo único que no he visto aún es su documental, la película, pero... Esta noche lo vas a ver. Exacto, qué bien, gracias. Y nada, pues me gusta empezar siempre con una pregunta. No me gusta ser yo quien presente a nuestros invitados, sino que me gusta preguntarles quiénes son. O sea, ¿quién es Iván Gómez? Wow. Sí. Iván Gómez es un dominicano, 49 años, estudié en el Colegio Loyola, luego estudié en INTEC, Administración de Empresas, hice una maestría en negocios, fui paramédico y parte de la Brigada Nacional de Rescate de la Cruz Roja Dominicana, oficial del Ejército Dominicano, charlista motivacional. Wow. Padre de 2 hijos hermosos, Axel y Lucía. CEO del grupo Desde el Medio y de la Fundación Desde el Medio, que trabaja para el medio ambiente. ¿Qué más? Atleta de alto rendimiento. Sí, también. y un dominicano comprometido con su patria, con su bandera, con su patria, y que quiere dejar el mensaje de que todos tenemos una montaña que escalar, siempre y cuando la escalemos con valor, perseverancia, sacrificio y fe, que es la parte fundamental de mis conferencias, y apegados a los principios y valores que nos inculcaron nuestros padres de la patria, que yo creo que es lo que más necesitamos en estos momentos con esta pérdida de principios que hay en nuestra sociedad, y mucho más los jóvenes que quieren alcanzar todo fácil y rápido. Entonces, nada, ese es Iván Gómez y ese es el legado que quisiera dejar. Ya cuando no esté físicamente en esta tierra, me recuerden por eso. Bueno, se adelantó a una de las preguntas que tenía más adelante sobre el legado, pero profundizamos un poquito más adelante sobre eso, Claro que sobre ese legado que usted quiere dejar aquí. Y yo espero que no me crucifiquen allá a la audiencia, y yo sé que no lo harán, pero yo traje un chivito. Pero ando, Iván, Yo tengo unas cuantas cosas aquí anotadas, Bueno, Iván, porque no quise dejárselo a la memoria, Iván. O sea, yo con la emoción de que usted iba a ser nuestro próximo invitado,
pues no quise de que dejarlo así, de que, cuando Yo siempre le digo a mis colaboradores y sus subordinados, lo que no se escribe se olvida. Así mismo, se olvidó. Yo no quise dejarlo en el olvido, no quise correr el riesgo de que se me olvidara algo. Pero antes de empezar con algunas de las cosas que anoté, me gustaría escuchar un poquito. Ya sé que vi bastante sobre usted, pero tal vez hay personas de nuestra audiencia que no conocen de su historia, que no conocen de sus inicios, no conocen cómo nació esa pasión por la montaña, qué le hizo despertar ese interés en escalar el Monte Everest. Me gustaría que nos comparta un poquito sobre usted, sobre eso. Claro. Todo empezó cuando yo tenía alrededor de 12, 13 años, que ya estaba en la parte final de los rangos que teníamos en el CEL. Me explico, el CEL es el Centro Excursionista Loyola. Ok. Estudié en el Colegio Loyola, un colegio de jesuita, y sería como un grupo de Boy Scout, pero propio del colegio. Bien. Y nada, desde que llegué al Loyola, como en sexto de primaria, mi padre también nos inculcó el turismo interno, la más naturaleza, el montañismo. Recorrimos el país entero, un cepillito que tenía y andábamos. Y eso, entonces se me quedó esas ganas, ese hábito. Y en el CEL hacíamos excursiones mensuales todos los meses. Entonces uno ingresaba desde aspirante, iba escalando hasta llegar a miembro del consejo ya al final. Y cuando tenías cierta edad, podías participar en la excursión al Pico Duarte y ser parte de los organizadores. Ok. Entonces, con 13 años, nada, por fin mi padre me da permiso y me acompaña a esa excursión en enero, que era famosa, el 1 de enero, al Pico Duarte. Y nada, fue maravillosa, lo hicimos por la ruta de Mata Grande. Muy linda. Muy linda. Lindísima. Llovió muchísimo, mi viejo cogió lucha, ya tú sabes. Ya me imagino el lodo. Ay. Lo recuerdo como ahora en la tienda de campaña, con la ropa todo mojada, en la guácara. Así de que lo que yo hago por ti. ¿Qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? Muerto de frío. César Gómez, mi gran papá. Y nada, al llegar a la cima del Duarte, como digo yo, me picó la abejita de la montaña, me enamoré de la montaña. A los 13 años. A los 13 años, como digo yo, siempre, en charlas y eso, la forma más fácil y apasionante de desaparecer una montaña es escalándola, porque está bajo tus pies, no la ves. Entonces, allá arriba, rodeado de naturaleza, haber luchado con los elementos 4 días y estar más cerca de Dios, me enamoré de la montaña. Y muchacho, al fin, bajando, empecé a soñar con el Everest a los 13 años. Un sueño de muchacho, algo utópico, parecía imposible en ese entonces, pero esa llamita se quedó encendida y 20 años después lo pude hacer realidad. Y así fue. Y así fue. Antes de eso, obviamente, seguí practicando muchísimas disciplinas al aire libre, que como me gustan: bicicleta de montaña, correr, nadar, windsurf, buceo, triatlones, carreras de aventura, que en ese momento estaban muy de moda. Fuimos a la selva de Borneo en Balaza, al Eco Challenge. Un grupo de amigos, 14 días en la selva. Empecé a coquetear con la muerte, porque de allá vine contagiado de leptospirosis. Sí. Y del aeropuerto fue para la clínica a cuidado intensivo por 8 días. Florida coast to coast. Hasta que, después de que un amigo, Rubén Torres, se ideó el proyecto 10 en 10, de escalar las 10 montañas más altas de nuestro país en 10 días, lo logramos. Y la última noche que tuvimos que hacer acampando ahí en el monte, ya antes de bajar, digo yo, bueno, señores, ya no tenemos que lado todo en este país. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y digo yo, vámonos con los continentes. Tú eres loco, es imposible. Nosotros tenemos experiencia de montaña, de alta montaña. Aquí no hay nieve, no hay glaciares. No tenemos cuarto para eso. Y digo yo, pues miren. No. Y la primera va a ser el Kilimanjaro en África. Mira, todavía me erizo. Y ahí arrancó el sueño de los 5 continentes, de escalar la montaña más alta de los 5 continentes. Kilimanjaro en África, Aconcagua en Argentina, Elbrus en Rusia, Everest en Asia y Papúa Nueva Guinea en Carstens. Eso fue obviamente a través de esos 10 años y nada, el resto es historia. Wow, tremenda historia. ¿Sabe qué me llama mucho la atención, Iván? Esa parte donde menciona que bajando
fue donde nació su sueño de... O sea, a los 13 años, bajando del Pico Duarte, fue donde nació su sueño de escalar el Monte Everest. Y justamente en la montaña fue donde nació la idea de yo lanzar de manera definitiva el podcast. Porque esta es tu montaña, ¿viste? Sí, así lo veo. Estás escalando tu Everest. Y yo tengo registrado, en mis historias destacadas de Instagram, yo tengo registrado cómo nació todo. Ya yo tenía la idea desde antes de la pandemia. Y como usted dice, o sea, era una montaña que veía muy grande. Era una montaña que la tenía enfrente y decía, no, yo no puedo. Más un sinnúmero de obstáculos que se fueron sumando en el camino, donde me desanimé, donde no quise... Yo hasta las ideas rompí. Llegó un momento de mi libreta que yo hasta las ideas rompí. Es que la montaña no te deja llegar a la cima fácil. Siempre te va a poner trabas y obstáculos. Y ahí están. Y así es. O sea, un día así mismo en la montaña, en un recorrido que realicé con unos amigos el año pasado, registramos 200 kilómetros. ¡Wow! Recorriendo la cordillera central. ¿En cuántos días? 12. ¡Wow! Sí. Buenísimo. En 12 ¡Qué días. envidia! Y sigue en mí esa llama de seguir haciéndolo. Y compartirlo con los chicos también y con todo el país y con personas que también nos ven fuera del país, que se motiven a llegar a nuestro país, a recorrer nuestras montañas. Porque tal vez no sean las más altas comparada con otros continentes, pero el clima que tenemos aquí es increíble. O sea, la dificultad de nuestras montañas es increíble. Las personas ven el pico con la altitud que tiene, de los 3.100 metros, 3.100, 101, 101, sí. Y dicen, son 3.101 metros nada más, pero subirlo es un gran reto. Es la montaña más alta del Caribe y de las Antillas. Exacto, o sea, no, y el microclima que tenemos es lo que la hace difícil. Nos encontramos con sol, con lodo, con lluvia, con frío, con calor. O sea, esa combinación hace que sea verdaderamente retador. Claro. Entonces, recuerdo que en ese viaje de 200... Y autosuficiente, porque Sí. tienen que llevar provisiones para 12 Sí, días. claro. Todo cargando la mochila y el mulo, ¿verdad? Así es, sí, no, es increíble. Y recuerdo que en ese viaje de 12 días fue donde ya de manera definitiva yo dije, no, este proyecto lo lanzo. Y esa era mi montaña. Pude escalarla y sigo en el recorrido, en el camino. Exacto. De seguir caminando esa montaña. Mira, qué bueno que tú lo mencionas, porque... Y me hacen mucho esa pregunta. Wow, pero cuéntame de ese momento, que quizás tú la tenías. Ese momento del Everest, y bueno, yo... Fueron 15 minutos de un sueño de 20 años, de 2 años entrenando, de 2 meses en la montaña. Yo duré 15 minutos en la cima, que no fueron gloriosos. Para nada, para ¿no? nada, Es doloroso, al contrario. Pero esos 20 años, que es la travesía, sí han sido espectaculares. Entonces tú lo acabas de decir, la travesía es lo que importa antes de llegar a la cima. Ese recorrido. Ese recorrido es lo fabuloso. Bueno, creo que es hora de yo usar mi chivo ya, Iván. Por aquí tengo. Entonces, me gustaría saber, con relación a usted, cuando llega a la montaña, ¿cuál es ese primer pensamiento cuando usted llega a la cima y esas primeras emociones que usted siente? ¿A cuál de todas? ¿O en general? En general, sí, de manera general. Aunque luego nos comparta sobre ese sentimiento en el Everest. Mira, el llegar a una cima de coronar una montaña o el llegar a la cima es algo que no se puede explicar. Tú tienes que vivirlo, tú lo sabes. Sí, sí, claro, definitivamente. Porque uno pasa tanto trabajo para llegar a la cima. Y como digo yo, es una competencia contigo y la montaña. Exacto. No es con nadie más. Con nadie más. Y con tu mente. Sí, sobre todo. Que a cada rato te dice, ¿qué tú haces aquí? Devuélvete, vete para tu casa. Tú no puedes. No puedes. ¿Qué tú haces cogiendo esta lucha? Para llegar a dormir en una tienda de campaña con frío en el piso, que sé cuánto. Y al llegar a la cima, todo eso se olvida. La satisfacción de superar lo que viviste es indescriptible, pero también tienes el reto de bajar de la montaña. Sí. No se le califica a una persona que conquistó una montaña hasta que la baja. Los primeros que intentaron escalar el Everest en 1923 llegaron, todos se cree que llegaron a la cima, pero murieron en el descenso. Y no son los primeros son Hillary y Tenzing en el 53, que sí descendieron vivos. O sea, Entonces, perdón que interrumpa. O sea, que al final quien la conquista es quien llega al inicio. quien llega al inicio, donde empezó todo. Wow. Y la mayoría de los accidentes fatales son en el descenso.
precisamente, además de que tú estás cansado, tienes frío, tienes hambre, ya la temperatura te está atacando, tú te confías, baja la guardia, ese sentimiento, esa euforia de lo logré, de llegar a la cima, de soy invencible, hace que baje la guardia y el 70% de los accidentes fatales son en el descenso de la montaña. Increíble. O sea, yo no recuerdo el nombre del montañista ni el país, pero estuve viendo un documental donde ese montañista mencionó que cuando llegamos a la cima hemos llegado a la mitad. Exactamente. O sea, tú no has llegado. El al 50%. final. Sí. Cuando tú llegas a la cima, lo que has hecho es llegar a la mitad del recorrido. Correcto. O sea, que muchos... Y sí, uno lo celebra, claro está, y uno se emociona. Pero ese no es el verdadero reto. O no es el verdadero objetivo. El objetivo no debe de ser llegar a la cima. Es llegar y retornar y bajar. Bajar vivo. Exacto, llegar vivo, que ese es el reto verdaderamente. Ese es el reto. ¿Y cómo ve Iván Gómez? O sea, ¿cómo puede ver un dominicano la montaña del Everest? O sea, frente a los ojos de un dominicano, ¿qué significa el Everest? Significaba algo imposible, algo que no iba a poder ser realizado. Vivimos y nacimos a nivel del mar. Somos caribeños. Nuestra montaña más alta, como tú dijiste bien, es el Pico Duarte, 3.101 metros de altura. La temperatura más baja que podemos experimentar quizás son 5 grados Celsius, 3, 5 grados Celsius. No tenemos nieve, no hemos caminado en glaciares. No sufrimos el mal de altura, que es sobre los 3.500 metros, cuando los niveles de oxígeno son tan bajos por la diferencia de presión atmosférica que se separan las moléculas. Y es el riesgo más grande en la alta montaña. Y de ahí se sobrevienen muchísimos accidentes, edema pulmonar, edema cerebral. Los síntomas del mal de altura son durísimos, que por eso mucha gente abandona. Aquí no habíamos vivido nada de eso. No, es que no Entonces, lo vivimos. Pero demostramos que se puede, y se pudo. Inclusive Thais Herrera, la primera mujer dominicana, Sí. también lo acaba de demostrar, que también hasta las mujeres son capaces. Y como digo en mi conferencia, el ser humano tiene una máquina perfecta que nos regaló Dios, que es el cuerpo, pero tienes que trabajar mentalmente y físicamente. Entonces, por eso nosotros hacemos un proceso que se llama aclimatación, Ok. que subimos y bajamos muchas veces en la montaña. Climb high and sleep low, o sea, sube alto y baja a dormir más para abajo. Eso hace que tu cuerpo empiece a producir más glóbulos rojos, se multipliquen en la sangre y así tú puedes absorber esos bajos niveles de oxígeno. Obviamente para el Everest ya teníamos experiencia de las otras montañas, alta montaña. Empezamos el Kilimanjaro, 5.000 y pico, después la Concagua, 7.000. Entonces ya teníamos cierta experiencia. O sea, que el Everest no fue la primera. No. Y mucha gente piensa eso porque y lo digo, los grandes sacrificios, las grandes montañas, tu Everest, tú tienes que trabajar para lograrlo. No es de que voy para el Everest y arranqué y pagué una expedición y me fui. No. Tienes que trabajar, tienes que tener experiencia, tienes que conocer la montaña, tienes que conocer tu cuerpo, tienes que tener el equipo adecuado. Nosotros mandamos unos trajes especiales a Seattle para soportar temperaturas de menos 30 grados Celsius. Hicimos unos cursos ya también se llama, para tú salvarte automáticamente, si hay una avalancha, o si te vas por un peñasco, o si caes en un crevazo, un glaciar, un entrenamiento físico y mental, o sea, trabaja en el cuerpo, pero también trabaja en la mente. Entonces son muchas cosas que para un dominicano parecen imposibles. Sí. Pero ya demostramos que se puede. Y tenemos grandes dominicanos que lo han demostrado en muchísimas áreas que han sido sus montañas. Que músicos, que atletas, miren nuestros atletas olímpicos, peloteros, diseñadores de moda. El dominicano ha llegado a toda parte del mundo en su Everest, Exacto. en su propio Everest. Entonces sí se puede. ¿Hubo o sea, en el momento en que decidió subir o aceptó el reto de ir al Everest, algún dominicano sirvió de inspiración? ¿O ha tenido algún dominicano de inspiración durante toda su carrera, toda su vida? En cuanto al montañismo, no. Yo creo que nosotros hemos sido los primeros, pero sí, hay muchos dominicanos que me han inspirado a lo largo de mi vida y que nos han demostrado que la bandera se puede llevar donde queramos. Mira Félix Sánchez,
muchos atletas olímpicos, Gabriel Mercedes, Juan Luis Guerra. Hay muchos dominicanos, Oscar de la Renta, Sí. Dios, o sea, hay muchos dominicanos que sí, que me han inspirado, pero a nivel de montañismo no, porque nosotros fuimos los primeros, como quien dice. Sí, sí, no. Y así es, Y así fue el es. primero. Sí, obviamente hay montañistas a nivel internacional que sí me motivaron, como Jaime Viñals, que ha escalado los 14, 8000 guatemaltecos. Ed Bisters, un norteamericano que me leí el libro y tuve inclusive contacto con él también. Ha escalado los 14, 8000 sin oxígeno. Wow, sin oxígeno. Una máquina, una ¿Cómo se bestia. llama el libro? No shortcuts to the top. No hay atajos a la cima. Búscalo y léelo. Lo voy a buscar. Este italiano, Reinhold Messner, que es yo creo que es el montañista más grandioso, ya tiene 60 y pico de años, tú lo puedes buscar en Instagram, es el montañista más, para mí, más poderoso y espectacular que ha existido, porque cuando él empezó a escalar, los equipos eran tan rudimentarios, usando bota de cuero, lana. Ay. Y él perdió inclusive muchísimos dedos de los pies por frostbite, por congelamiento. Se le murió un hermano en la montaña. Wow. Entonces sí, hay mucha gente que siempre te inspira. No, y usted está siendo de inspiración para mí también. Bueno. Ha servido de inspiración. Tú sabes que dominicano, para mí, uno de los seres humanos más espectaculares que ha existido, que era montañista local, pero también era sacerdote. El padre Chuco, Sí. del Colegio Loyola. Wow. Sí, y casi todas las excursiones del Pico Duarte, él nos acompañaba, nos guiaba y hacíamos una misa en la cima. Wow. Y el padre Chuco fue una gran inspiración para mí. Qué bien, qué bueno. Y, a ver, muchos hablan del precio de la gloria, del precio de escalar una montaña o de escalar una propia montaña como persona. Cuéntenos un poquito de ese precio que no se ve. Claro, sabemos que para escalar una montaña se necesitan muchos recursos económicos, patrocinadores, pero ese precio que la gente no ve, ¿qué nos podría contar usted sobre eso? El precio de la cima, como el documental de Discovery Channel. Mira, es en todos los sentidos, debes pagar un precio, tienes que pagar un precio, porque la montaña te lo exige. Y cualquiera de las montañas que estemos escalando y los que están viendo o escuchando el podcast, que tienen su propia montaña y la están escalando, la montaña te va a exigir. En este sentido, la alta montaña, primero te limita, los recursos, empezando por ahí. Tienes que buscar muchísimo dinero. En el caso nuestro, nunca lo hicimos con fines de lucro, sino por hacer un sueño realidad, llevar la bandera a las montañas más altas del mundo y dejar un legado de que los dominicanos sí podemos, inspirando a las futuras generaciones. Entonces, para eso teníamos que ahorrar, pedir vacaciones en los trabajos que teníamos en ese momento, buscar patrocinio, pero nadie nos quería patrocinar. Dime tú, unos carajos de República Dominicana, dije que van para Concagua, para Rusia, para Everest. Obviamente, después que ya empezamos a hacer historia, después del Kilimanjaro, ya se empezó el apoyo y empezaron allá los patrocinios, pero al principio tú tienes que buscar el dinero, buscarlo prestado, buscarlo de tu ahorro y después tratar de recuperarlo. Tiempo tuyo de familia, tiempo social, porque los meses previos o el año previo al Everest, tú estás enfocado en entrenar, en alimentación, con nutricionista, con doctores, yo tenía neumólogos, cardiólogos, psicólogos. Entonces, mientras otros quizás están festejando o fiestando, tú estás durmiendo, acostándote temprano para entrenar el otro día, para salir a hacer expediciones, subiendo el Pico Duarte todos los meses, 1 y 2 veces. Le quitas tiempo a tu familia, que es importante que lo hagas parte de tu sueño, de tu montaña. Cuando tú haces a tu familia parte de eso, entonces eso ayuda a uno y a ellos, porque a uno le da un poquito de tranquilidad y ellos se sienten parte de eso y sufren menos. Y después, luego de cada montaña, como digo yo, hay una resaca física y emocional. Tú necesitas tiempo para recuperarte físicamente, pero también emocionalmente para retornar tus rutinas, para
reinsertarte de nuevo en tus prioridades, en tus compromisos en la sociedad. Entonces eso también, yo duré 2 meses más o menos después que regresé del Everest para volver a ser el Iván Gómez que se fue antes del Everest. Mi mamá me decía que yo llegué totado. Sí. ¡Ay, mi hijo, estaba loco! No es eso. Es como los soldados que regresan de la guerra. Bueno, es que es algo... Sí. O sea, lo que se vive emocionalmente es tremendo. Correcto. Uno mismo que tal vez... O las personas que no están acostumbradas, por ejemplo, a hacer senderismo o a ir al mismo Pico Duarte, que de repente, ¡puf!, se van un fin de semana, cuando regresan Ese lunes tú estás en cero. ¿Sí? ¿Y cómo hago ahora para irme a trabajar? Exactamente, tú no te encuentras. Así mismo. Y eso es el Pico Duarte. Y ese es el Pico Duarte, No 3 quiera- días. Sí. 3 días de expedición. No quieran las personas imaginarse entonces esa gran travesía. 2 meses en una montaña que tu única prioridad es no morirte congelado, que no te caiga una avalancha y llevar tu bandera a la cima. Wow. Entonces tú regresas de nuevo a la cotidianidad de tu día a día, de tu vida. Y Es muy chocante. Y justamente tengo por aquí algo anotado sobre eso, sobre la salud mental. Que es esa parte invisible que la gente no ve. La gente ve el logro, lo contento que uno está y nos ve de frente y dice, wow, mira quién llegó. Pero la parte invisible de nuestra salud mental no se ve. Y me gustaría saber ese proceso durante y después de escalar una montaña. ¿Cómo es o cómo fue para usted o cómo ha sido para usted ese proceso de su salud mental? mira, qué bueno que me hiciste esa pregunta porque, concho, están pasando tantos casos de salud mental a nivel local e internacional que hay que hablar de eso. Y es importante que la gente sepa que es normal, que te va a pasar, que vas a lidiar. Yo he tenido que lidiar con depresión después del Everest. Wow. Con etapas de depresión, porque hay un vacío, ya de repente tú tienes un vacío. 10 años, 15 años de tu vida escalando, enfocado en eso, de repente, después de Oceanía, le pusimos el final de la travesía, en el proyecto, y ahí como quien dice me retiré del alpinismo a nivel profesional, pero tú tienes que llenar ese espacio. Y quieres, te hace falta, pero no puedes, pero no debes. Entonces hay muchas situaciones. Y ahí interviene la salud mental. En la montaña hay momentos también en que tú estás solo, metido en tu tienda de campaña, hasta 2 y 3 días, esperando que cambie el clima. Porque hay una tormenta, o las condiciones no son óptimas, o no puedes hacer más nada que esperar a que pase. Y esos momentos de soledad también son muy duros. Y ahí es que la cabecita empieza a decirte, ¿qué tú haces aquí? Y vete para tu casa, suelta esta vaina, tú eres loco. Te vas a morir aquí en una tienda de campaña. Y tus hijos, y tu hogar, y tu familia. Entonces la parte mental, la salud mental también hay que trabajarla, es muy importante. Y cuando se sientan que necesitan ayuda, búsquenla o busquen algo que les llene ese hueco, ese espacio, para no caer en, concho, tantas cosas feas que estamos viendo hoy en día. ¿Le ha tocado a Iván Gómez abandonar el ascenso a una montaña? Sí, claro. Bueno, Ed Bisters lo dice. Lo importante no es llegar a la cima, sino bajar vivo de la montaña, porque siempre tendrás otra oportunidad. En el Kilimanjaro tuvimos casi que abortar y hacer un vivac metros de la cima, amarrado todos entre las piernas, entre las piedras, en un precipicio. Wow. A veces amanecíamos vivos, porque la temperatura y las lluvias, la nieve. En el Everest tuvimos que abortar, Karin y yo, el primer intento a cima. O sea que cuando llegaron ese no fue su primer intento. Fue el segundo. Y gracias a Dios que abortamos, y Karin y yo no queríamos, estábamos renegados. ¡Wow! Tanto tiempo, tanto sueño. Y aquí estamos tan cerca, vamos a tener que bajar y no sabemos si vamos a poder volver a subir de nuevo. Y gracias a Dios, porque las condiciones climatológicas cambiaron de repente tan fuerte que un grupo de compañeros que estaba en ese momento rumbo a la cima, hicieron cima, pero ahí mismo nos mandaron a bajar toda la montaña y tuvimos que rescatarlos. Los Sherpas tuvieron que rescatarlos, llevarlos al campamento 2, donde estábamos esperándolo después que bajamos. Y cuando vimos las condiciones en que ellos llegaron, gracias a Dios, bueno, varios de ellos perdieron dedos, uno perdió la vista temporalmente, tuvimos que pedir un helicóptero al campamento base para evacuarlo.
O sea que si no hubiéramos abortado ese primer intento, quizá yo no estuviera aquí hablando. No, y si le hago esa pregunta, porque hoy en día se ve muy de moda de tengo una meta, debo lograrla, debo sacrificar todo, debo de alcanzarlo y saber que es válido a veces abandonar y empezar, o sea, abandonar, analizar qué sucedió y esperar el momento adecuado para volver a intentarlo. Siempre vas a tener otra oportunidad, pero si pierdes la vida o la salud, eso no se recupera. ¿Tiene Iván Gómez sueños por realizar? ¿Todavía nuevas aspiraciones? ¿Cuáles son esas metas y esos sueños que aún le faltan a Iván Gómez por cumplir? Muchas. ¿Algunas en las que esté trabajando ya? Sí, claro. Bueno, si nos vamos al punto del montañismo, hay montañas que me gustaría escalar no tan demandantes, que requieren meses de expedición, pero hay montañas que todavía de una semana, 15 días a nivel internacional que la tengo en mi listica. Una de mis montañas es ser piloto, que lo he ido postergando. Wow. Sí, ha sido un sueño también desde chiquito, lo he ido postergando y creo que ya inicié los pasos. Nuestro medio ambiente, y son los trabajos que hago con la fundación. De hecho, estuve en el CEMPA como director de operaciones del Servicio Nacional de Protección Ambiental, que es la policía ambiental. Sí. Ya tú sabes, lidiando con y metiendo gente presa y tratando de salvar lo poco que nos queda, el legado que nos dejó Papá Dios, los recursos naturales, nuestra montaña. Entonces, con nuestra fundación trabajamos mucho eso. Como oficial del ejército, hay escalones y que uno anhela seguir subiendo y para llegar y poder hacer la diferencia y seguir trabajando por nuestra patria, nuestra soberanía. Mis hijos, la educación, la crianza de mis hijos, yo diría que es la montaña más importante ahora mismo, para que ellos sean hombres de bien también, Axel y Lucía, hombres y mujeres de bien. Y nada, y por supuesto, y otras montañas que a nivel también empresarial, proyectos, tenemos también un Ecolodge en Manabao, a orillas del parque, sí. ¿Esa cerca del parque? Cerquita, ahí en la Ciénaga de Manabao. Tú vas caminando a 10 minutos, entra a la oficina del parque y arranca por Pico Duarte. Wow. Ese, como digo yo, es mi segundo Everest, porque han sido 20 años trabajando en ese proyecto. Gracias a Dios está ya espectacular, pero quiero seguir desarrollándolo y haciéndolo crecer. Entonces sí, hay muchísimas montañas. O sea, que aún, estos retos no se detienen. No se detienen. Esos retos no se detienen. Y las conferencias, que yo tengo varias, una con fines de lucro que doy a empresas y otra sin fines de lucro que doy a colegios, universidades, he estado en La Victoria, cárcel de menores, y que es llevar el mensaje de que todo en la vida se puede lograr, de que puedes escalar tu montaña, pero como te dije anteriormente, con valores, principios, perseverancia y fe en ti mismo. Qué bien. ¿Sabes que muchas veces veo la montaña de cierta manera como una paradoja, así como vemos la vida de vez en cuando, y como una metáfora también? ¿Cómo describiría Iván Gómez los picos y los valles que ha atravesado? Wow. ¿Cómo lo describirías? Sí. Como una maravillosa creación de Dios y la naturaleza, que están ahí esperando para que vayamos a descubrirlas y a disfrutar de ellas, pero también protegerlas. Yo diría que en resumen podría ser eso. Qué bueno que menciona lo de la protección. Claro. Ese es uno de los propósitos del podcast. No solamente conversar y dar a conocer temas interesantes a los montañistas o a quienes están interesados en empezar esta actividad, ya sea de manera profesional. Porque, por ejemplo, hemos tenido episodios anteriores de cómo preparar una mochila para ir a la montaña, cómo prepararnos físicamente, los básicos, las cosas esenciales. Vamos a tener un episodio también de primeros auxilios en lugares remotos, enseñarle en vivo a las personas cómo puede darse asistencia a la misma persona si se corta, y a algún compañero. Pero dentro de todo eso, uno de los propósitos es la conservación de nuestro medio ambiente. Genial. Que las personas, o sea, llevar educación ambiental. Genial. Y no solamente a los montañistas y a quienes quieren empezar, sino a toda la ciudadanía, sino también a los locales,
involucrar a la sociedad en este proyecto que no es solamente, vamos a hablar de montaña, no. Y qué bueno que usted lo menciona, porque me gustaría también que nos hable un poco o le deje algún mensaje principalmente a los montañistas. ¿Sabe que me he encontrado, yo tengo como filosofía, lo que llevo a la montaña, regresa conmigo a mi casa. No puedo dejar en la montaña nada, absolutamente nada, ni una pizca de papel, de resina, nada. No. Te la refuerzo con una frase que uso mucho. Lo único que dejas en las montañas, son tus huellas y lo único que sacas son fotografías. Wow, tremendo. ¿Qué podría decirle usted a las personas a nuestra audiencia, sobre la conservación de nuestro medio ambiente en base a los retos que estamos viviendo hoy en día? Primero que es la supervivencia de nuestros hijos y de las futuras generaciones. Ya estamos viendo que los grandes conflictos bélicos a nivel mundial e internacional o las grandes migraciones o pobladas son muchas veces por agua o por recursos que ya no tienen. Tú estás en el camino correcto porque tú no vas a proteger lo que no amas, pero para amarlo tienes que conocerlo. Sí. Y nosotros, ustedes, los senderistas, los montañistas, grupos de outdoors, en todos los sentidos, ciclistas de montaña, buggy, jeeps, enduro, todo eso, tienen esa responsabilidad. Primero, de tratar de llevar a más personas a conocer esas maravillas de la naturaleza, esos recursos naturales que tenemos, lo poco que nos queda, para que se enamoren de ellos y lo protejan. Pero también dando el ejemplo cuando estamos en ellos. Yo me he tirado muchísimo pleito y me he buscado muchísimo enemigo porque, oye, yo llego al tetero y ya no se ve tanto y tú veías un reguero de gente con vasofón metido en el río. Llevan bocinas. Bocina, planta eléctrica. Gracias a Dios ya eso... Sí, ya se ha ido reduciendo. Sí, pero en años anteriores me tiré muchísimo enemigo. O vas a hacer senderismo y ves que montones de basura. Que sí, que la pusimos en una fundita y la dejamos ahí. Pero ¿quién la va a bajar? No, que la baje otro, que la baje el guía. No, eso te corresponde a ti. Te corresponde a ti. Así es. Cuando yo llegué a Lela Concagua me dieron una funda. No, yo tenía que bajar con una numeración mis desechos fecales. Y si no, me ponían una multa en dólares grandísima. Oye, ¿qué nivel de conservación? Wow. Entonces, eso es lo que tenemos que... Si tú estás en el monte y ves a alguien haciendo algo indebido, que me pasa muchísimo cuando estamos haciendo bicicleta de montaña con los hornos de carbón, explíquele a esa gente, a ese señor, a esa familia, porque te van a decir que lo están haciendo porque no tienen de qué vivir, que tienen hambre, que eso cuánto, pero tú le explicas, ok, señor, tumbó muchísimos árboles, va a sacar un carboncito de ahí y lo va a vender, pero ya en 5 días te va a tener hambre otra vez. Sí. Ahora esos árboles más nunca van a regresar. Así es. Y sin esos árboles no hay lluvia. Y sin lluvia no tenemos río. Y si no hay río, no hay agua. Y por ahí seguimos. Sí. Entonces, ese es el gran compromiso que todos tenemos. No, y es así. No es solamente de los guías o de los grupos de senderistas. Es mi responsabilidad. O sea, es nuestra responsabilidad individual. Ni de los locales. Soy yo. Y así mismo, como usted dice, o sea, influenciar a otros para evitar ese tipo de situaciones. Claro. Y hay muchísimas acciones que se pueden hacer, porque uno también tiene que entender la necesidad del ser humano, y es empoderando a las comunidades aledañas, a esas áreas protegidas, a reservas naturales o parques nacionales, para que entiendan que, por ejemplo, ellos van a vivir mejor y de manera sostenida, protegiendo ese recurso a través del ecoturismo que depredándolo. Y hay muchísimos ejemplos en los cuales yo estoy involucrado que han funcionado. Los pescadores del Parque Nacional La Caleta acabaron con todos los peces. Wow. Y a través de fundaciones y Reef Check logramos hacerles entender que si dejaban de pescar, iban a volver los peces. Con eso iban a ir más buzos, porque es un destino de buceo muy importante. Y ellos llevando un buzo 2 horas a hacer su práctica, ganan 2 y 3 veces que saliendo a las 5 de la mañana y regresando a las 6 de la tarde con 6 pescaditos. ¿Lo entendieron? Y ahí está el éxito. La Ciénega de Manabao y Mata Grande son 2 comunidades que si hay un fuego en el parque, lo primero que salen para allá son los guías comunitarios y los pobladores, hasta que lleguen los bomberos forestales, porque ya ellos cuidan su parque, porque viven de que eso. ellos saben, ya saben la importancia que tienen. La joya y la importancia que tienen.
Entonces eso también es necesario, empoderar a las comunidades locales para que puedan vivir de esos recursos sin depredarlos. Bien. A propósito de esa parte que menciona de los fuegos forestales, de involucrar a las comunidades, no no todas nuestras audiencias conoce algo de usted. Y es su papel tan importante dentro del COE. ¡Ay! Háblenos un poquito. Es otra faceta de mi vida. Sí, sé que sí. Y sé que está muy involucrado, o sea, está muy de lleno en lo que es ese centro de operaciones de emergencias. Y nos gustaría conocer un poquito de ese Iván Gómez. A ver, cuéntenos. Sí, verdaderamente. He estado involucrado al COE de manera directa e indirecta, casi por más de 10 años. De manera directa trabajando en el COE o como enlace de una institución o de manera indirecta como voluntario. Y además de que tengo muchísimos amigos ahí desde el General Méndez, Otto Olivares, Julián, que son expertos, personas impresionantes, calificadas a nivel internacional en búsqueda y rescate, que están haciendo un trabajo espectacular. Y todo nace en la Cruz Roja, cuando yo estaba estudiando en INTEC, después de Loyola. Siempre tenía la pasión de servir, que nos inculcaron Loyola, los jesuitas, vivir para servir, ayudar, pero la medicina me llamaba la atención porque también es una forma de tú, salvar vidas. Sí. Como no estudié medicina, mientras estaba estudiando en INTEC, en Administración de Empresas, fui a la Cruz Roja como voluntario. Entonces empecé a hacer todos los cursos de primeros auxilios, como decir lo básico, avanzado, después BTLS, Basic Trauma Life Support. Wow. Viajé mucho a otros países capacitándonos en tácticas en Venezuela. Y me convertí en un paramédico profesional. Entonces, estuve muchos años involucrado con la Cruz Roja. Después de eso, colaborando con la Defensa Civil. A nivel militar, se dieron las coyunturas para caer en la unidad humanitaria de rescate, también que es como la parte militar de rescate, que también hace un trabajo espectacular, que está sobre la Brión, brigada, que es la brigada también de mitigación de desastres que compone todo eso. Entonces ahí también ejercía, daba clases, instructor, salíamos a rescate, muchísimas cosas, pero siempre en coordinación con el COE, que es el organismo que está en la cabeza, en todos los ciclones, huracanes, tormentas, terremotos. ¿Quién diría que ese dominicano que vivió la grandeza de subir el Monte Everest, los 5 picos más altos de cada continente, lo tendríamos con nosotros sirviendo al país a través del centro? Y de forma natural y automática se han ido dando las cosas para yo poder aportar. Se pierde una gente en el Pico Duarte, al primero que piensan en llamar a Iván Gómez. No, lo conoce. No son pocas las veces que yo tengo que coger para el Ministerio de Defensa, ellos me mandan un helicóptero y en coordinación con el COE, cogerlo para arriba. La explosión que hubo de esta empresa ahí en Villajuana, que duramos 7 días rescatando víctimas. Eso es estructura colapsada, es otro tipo de rescate. Estoy certificado también de Search and Rescue a nivel internacional, que esa es otra especialidad. Entonces nada, ahí estamos colaborando hasta cuando se perdió esta montañita hace poco. Trinity. Ahí estuvo usted también. Estuvimos involucrados también. Increíble. En esa operación. No, y ver cómo de una manera u otra, las experiencias de la montaña, todo lo aprendido de la montaña, pues lo pone a disposición de servir, como le mencioné, y a favor de nuestras instituciones públicas por el bien de la sociedad. Claro. Y cuando tú te codeas con personas que realmente lo hacen por convicción, como Edwin Olivares, sí, que lo tuvimos con nosotros, que lo tuvieron aquí ustedes, que lo hacen por convicción y que han echado los dientes especializándose en eso te contagia a ti también. Y en todas las instituciones hay gente grandiosa. Ahora tenemos una primicia, ya es público, se está creando el primer cuerpo especializado en cuestión de gestión de riesgos en el país, que va a depender del Ministerio de Defensa, pero ya va a tener una estructura impresionante, también en coordinación con el COE y todo eso,
O sea que estamos creciendo y modernizándonos y avanzando mucho en el tema de gestión de riesgos en la República Dominicana. Y estamos empezando a ser un precedente a nivel internacional. Excelente. Qué bueno. Yo estuve en Israel hace poco en un curso de seguridad ciudadana y allá expuse la parte de gestión de riesgo y habían varios países, también lo hice lo mismo en Costa Rica y los otros militares o policías se quedaban sorprendidos. Pues decían, pero ¿cómo así? Nosotros los policías militares no tenemos que rescatar gente. Y yo, ese es el problema. Que sí, porque somos militares en tiempo de paz. Y eso, los más capacitados, los más disciplinados, son las Fuerzas Armadas o la policía o los organismos como el COE, Defensa Civil, Cruz Roja. Entonces sí tenemos que involucrarnos en el tema de gestión de riesgo. Excelente. Sabe que de la misma manera pensamos de este lado con relación a los senderistas y montañistas de nuestro país. O sea, involucrarlos en esos temas. Que puedan ser radioaficionados, que aprendan sobre radio, sobre comunicación, que sean que se unan al grupo y el club de radioaficionados. Porque muchos dicen, no, yo solamente quiero conocer la montaña. Pero ¿y si pasa alguna situación? Tú tienes que saber primer auxilio. Claro que es, tienes exacto. que saber usar un radio. Exacto. Tienes que saber hacer una fogata. Tienes que saber improvisar una camilla. Tienes que, aunque sea viejo, poner un suero. O sea, hay cosas básicas. Orientarte por el sol. En muchísimas cosas. Así es. Porque no siempre vamos a tener a disposición dispositivos electrónicos para utilizar los mapas. Personas que aprendan sobre cartografía también, a leer los mapas. La cartografía, leer mapas es importantísimo. De hecho, yo mismo he tenido mucha experiencia donde se me le acaba la pila del GPS. Exacto. Metí en una loma. En Rusia, inclusive, se nubló tanto que el GPS no cogía satélite. Y si no es porque el guía, que es un ruso, conocía una ruta alterna, estuviéramos congelados por ahí arriba. Imagínese usted, o sea, ese es uno de los propósitos del podcast, involucrar a todos los grupos de senderistas a que se formen, a que aprendan primeros auxilios en lugares remotos, a que aprendan a utilizar radios y ser de canal para esa formación. Así Buenísimo. que, de verdad, es algo que nos emociona mucho porque sí veo que lo podemos lograr. O sea, sí veo que se puede regularizar el tema del senderismo en el país, de que se puede hacer de una manera organizada, de que no maltraten nuestras áreas protegidas, nuestros parques, y creo que sí sería posible. Y muchos grupos de senderistas, no quiero empezar a nombrarlos porque se me va a quedar alguno, pero están surgiendo muchos grupos que están haciendo practicando senderismo de manera muy responsable. Sí, claro que sí. Y están a disposición de colaborar y de que todo esto pues se realice de una manera correcta. Bueno, Iván, yo no quería terminar. Yo de verdad, esta conversación está muy interesante. Pero qué rápido se fue el tiempo. Muy rápido. Pero sí me gustaría saber, son dos preguntitas para cerrar o finalizar. La primera es, y lo mencionó al inicio, que es con relación a su legado. ¿Qué legado quiere usted dejar? ¿Cuál es el legado que Iván quiere dejar, no solo a nuestro país, sino a la humanidad? Que no hay nada imposible en la vida, que los sueños se pueden hacer realidad, que tenemos que tratar de dejar el mundo un poco mejor que como lo encontramos cuando llegamos a él, quizás sería lo más importante. Entonces, no limitarnos a vivir, a acumular riquezas, a crear una familia. Todo eso está bien, pero vamos a preocuparnos por los demás, por los otros, por la comunidad, por el medio ambiente, por la sociedad, por la patria, por el país. Tratemos de dejar algo en el círculo en que podamos actuar y que esté dentro de nuestras manos. Y estar consciente de que la protección del medio ambiente ya es algo de supervivencia. El cambio climático es una realidad. Sí. Y cada vez está peor. Gracias a Dios ya se está tomando mucha conciencia. Pero es algo que todos tenemos que tenerlo bien de cerca y aportar en la medida de nuestras posibilidades a mitigarlo. Proteger los recursos naturales que son no renovables, o sea que se van a acabar también dentro de tus posibilidades. Y tratar de llevar a tu núcleo esos principios y valores esenciales para una convivencia sana en familia, en comunidad, en cuanto a país, etcétera, etcétera,
para poder replicarlo y que los otros también lo vayan haciendo y que sea un mundo mejor. Como repito, un mundo mejor que el que encontramos. Bien. Cuando nos vayamos tenemos que dejarlo. Bien. Ya para cerrar, ¿qué mensaje usted le daría a los jóvenes y a toda nuestra audiencia? Un mensaje final de parte de Iván Gómez. Que sueñen en grande, pero se despierten para hacer esos sueños realidad. Identifiquen esos sueños y trabajen duro para lograrlo, con perseverancia, con sacrificio, con paciencia, porque las grandes cosas no se consiguen rápido. A pesar de que hay muchos falsos ídolos que están envenenándole la cabeza a nuestros jóvenes, eso no es la generalidad, esa es la excepción. Los sueños se construyen, se trabajan y lo vamos a lograr. Pero hay que tener paciencia y rodearnos de gente buena, de gente que nos guíe de la mano, buenos líderes. Y inmediatamente corona esta montaña, que sería ese sueño, ubica otra montaña para seguir escalando. No importa si es más alta o más chiquita, pero la vida es una cordillera y no podemos detenernos. Bien. Iván, gracias, muy agradecido nuevamente, de verdad, por estar aquí, compartir su historia, compartir su conocimiento, informar sobre su fundación. No sé qué más decir. O sea, gracias. Hay momentos donde no sé qué decir y ahí es donde sé que estoy verdaderamente emocionado. Te felicito, es una gran iniciativa, es un proyecto que yo sé que va a llegar lejos, va a dar sus frutos. Y gracias por hacer también el trabajo de dejar un mejor país, una mejor patria y proteger nuestros recursos naturales. Así seguirá siendo. Y verdaderamente yo creo que nosotros, o sea, yo entiendo que todo ciudadano, o no todo ciudadano, toda persona nace para servir. O sea, entiendo que yo, de manera particular, entiendo que tengo una responsabilidad. El que no, ¿cómo que dice la frase? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y así seguirá siendo. Y espero aferrarme a esa frase, al servicio, a la entrega, no solamente en cualquier cosa que haga, sino en mi país, en mi nación y en dejar un legado. Bueno, pues ya, toda esa montaña que calé, conociéndote a ti, ya es parte de mi satisfacción. O sea que te felicito y muchísimas gracias. Y cuenta conmigo y todos cuenten con nosotros para seguir haciendo patria. Gracias. Bueno, montañistas y no tan montañistas, hemos llegado al final de este grandioso episodio. Sigan a Iván en sus redes. Iván Gómez C. Iván Gómez C. Pueden escribirle cualquier pregunta, cualquier duda. Pueden hacerlas. O sea, Iván es una persona muy abierta y muy puesta a disposición. De verdad que sí. Bueno, una sorpresa para tu público. Te voy a enviar el link de la película del Everest, sí. La Montaña, que es una producción impresionante, docufilm, Tabaré Balanchar. Y si alguien la quiere ver, me escribe por DM, por WhatsApp. Y también excelente. Muchas gracias, Iván. Pues ya saben, Iván les puede compartir el link de su película documental. O sea, por lo que he escuchado, la quiero ver ya, de verdad que sí. Entonces, compartan este episodio con más senderistas, con más montañistas, con más personas que de verdad lo necesitan. Síganos en nuestras redes sociales, síganos también en nuestro canal de YouTube, escúchenos a través de Spotify también. Y nada, pues será hasta una próxima entrega y esto es En la Montaña Podcast. Hasta la cima. Bien.